Hola, buen día, ¿cómo le va? Cada día en todo el planeta, más de 8.000 millones de personas necesitan alimentarse. Pero junto con esto, necesariamente también hay que pensar en su salud. Y hay un planteo que ya no es novedoso, sino que es impostergable, imprescindible reconocer y atender. Una sola salud. Por eso vamos a hablar hoy de seguridad alimentaria, inocuidad de los alimentos y una sola salud. Por eso, después de la presentación, vamos al encuentro de un especialista en la materia, un hombre con trayectoria, un hombre que se ha desempeñado a lo largo de más de 4 décadas en una tarea que tiene que ver con la sanidad animal, porque es médico veterinario, pero sobre todo con una salud y con la calidad de vida. Está con nosotros el médico veterinario, el magíster Leonardo Massitelli. El doctor Leonardo Massitelli está con nosotros. Bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, Antonio. Contento de estar de nuevo acá con vos y agradeciendo la invitación, que siempre es muy enriquecedora. Enriquecedor es tu aporte. Presidente del IPSAL, Iniciativa para la Seguridad Alimentaria Latinoamericana. Es presidente también de la Comisión de Seguridad y Calidad Alimentaria del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos. Es especialista en políticas agroalimentarias, consultor en sanidad animal, seguridad agroalimentaria y todo lo que tiene que ver con la investigación. Ha sido un hombre que se ha desarrollado durante muchos años en la actividad pública, cargos importantísimos en el SENASA, en ministerios, es asesor de la Mesa Argentina de Carne Sustentable, docente de maestría en e-salud. Y yo tendría que seguir casi toda la mañana hablando de tu currículum, pero quiero detenerme en seguridad agroalimentaria, Leonardo, y en una sola salud. ¿Por qué hablamos de una sola salud? Sí, Antonio, por suerte o por hechos que cada vez van llevando más a entender que estamos en un mismo ecosistema, animales, plantas, por supuesto las personas, los alimentos, la población cada vez es mayor y como bien vos mencionaste, el tema del alimento es algo básico. Entonces, la realidad es que esta interacción que hay entre los animales, sea su salud y su bienestar, no solamente porque uno dice, bueno, animales, los animales de compañía, estamos hablando de animales de producción, los animales domésticos, bovinos, ovinos, porcinos, aves. Su salud, su bienestar es importante para tener una buena producción. La buena producción es cantidad de alimentos. Vamos a seguridad alimentaria. ¿Qué es seguridad alimentaria o agroalimentaria? Si hablamos de alimentos que vienen del agro. Es cantidad, pero es calidad también. Cuando hablamos de calidad, estamos diciendo lo que vos mencionaste, inocuidad. ¿Qué es inocuidad? Alimentos inocuos son alimentos que no hacen daño, pero a su vez que también sean nutritivos. Podemos tener un alimento que no hace daño, pero que no nutre, es decir, no tiene los componentes necesarios para un buen desarrollo de la vida humana de acuerdo a la etapa de la vida. Al revés, puede ser muy nutritivo, pero puede ser un riesgo. Transmitir enfermedades, las llamadas ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces ahí vamos viendo que en esta situación de cadena, de proceso, del famoso del campo al plato, tenemos la sanidad, o sea, qué pasa en la materia prima, la producción, y en el fondo el consumidor, la salud humana. Pero además hoy, y está tan en toda la información de este cambio climático, el medio ambiente, ¿dónde se genera todo esto? En el ambiente. ¿Dónde se genera la producción? ¿Dónde vivimos nosotros? Cada vez más incluso
me gusta mencionar no solamente los animales domésticos, sino los animales silvestres, la fauna. Mencionar COVID, ¿cómo empezó? Vino de la fauna, la interacción con el humano. Entonces ahí vamos viendo que este enfoque de salud, se dice a veces una sola salud, una salud integral, una salud global, es la salud de todo, de los animales, de las plantas, de los humanos, del planeta, porque es donde vivimos. Y cada vez más es más complicado porque cada vez más hay más gente, cada vez más hay el aumento de la urbanización en las grandes ciudades, etcétera, las migraciones, los conflictos. Bueno, ese es el enfoque cuando hablamos de una sola salud. Acabas de llegar después de una larga gira del viejo continente. Estuviste en Europa, en la Unión Europea, recorriendo, pero tuviste en contacto con investigadores, con científicos, con gente que está trabajando en esta materia. Sí. ¿Qué información podés aportar? ¿Qué novedades nos podés allegar? Mira, en principio, en los grupos, sobre todo partimos de grupos de veterinarios, participo en algunos grupos en Latinoamérica y he tomado contacto, sobre todo en Italia, con una institución que trabaja de esta forma. En Italia hay un Ministerio de la Salud, que tiene actividades dentro de la parte humana y de la parte veterinaria. Y en la parte veterinaria existen los llamados institutos zooprofilácticos experimentales, que están por regiones, porque sabemos que en muchos países europeos, pasa en España, pasa en Italia, hay una regionalización que no solamente tiene que ver con lo político, geográfico, sino también con gestión, ¿no? Entonces, que es interesante porque se adapta a distintas regiones. Italia es regionalmente muy diverso. Y en este caso hay un instituto zooprofiláctico en la región de Abruzzo y Molise, que es una región de Italia, y este instituto está en Teramo. Entonces tuve la posibilidad de visitarlo y de ver cómo funcionan ellos con sus problemáticas. Están muy, como también ocurre en el resto de los países, el tema del enfoque de una sola salud, y lo bueno es ver también cómo se puede llevar a la práctica eso, porque no es solamente conocer o discutir entre los grupos de profesionales multidisciplinarios que conocemos cuál es la temática, sino llevar a la práctica. Entonces, a mí para eso fue bastante interesante cómo a partir de determinadas, por ejemplo, si hablamos de enfermedades animales, o sea, la zoonosis, ¿no? Enfermedades que pasan de los animales a los humanos, o las enfermedades que se transmiten por alimentos, hay distintas líneas de trabajo tomando enfermedades puntuales, como puede ser, por ejemplo, tuberculosis, pueden ser contaminaciones por bacterias, Escherichia coli y demás, y cómo esto lo trabajan. Y por otro lado también, como vos mencionaste, en la investigación, por ejemplo, ¿qué está pasando con la circulación del virus de influenza aviar? Por ejemplo, que también... Que afecta a los bovinos. Sí, que se ha detectado en Estados Unidos, por ejemplo, que se ha detectado en leche de bovinos. O sea, esa preocupación, ¿no? Sin llegar a hablar ni asustar con de la próxima pandemia y demás, sino simplemente con hechos reales, ¿no? Hoy, a diferencia de muchos años atrás, hay métodos de diagnóstico, la tecnología en ese sentido ayuda muchísimo para ver qué está circulando como riesgo y sobre todo cuando pasa, y volvemos a esto de la interacción, ¿no? Animal-humano, cuando pasa del ámbito animal y puede pasar al humano. Es decir, por ejemplo, la influenza aviar como una potencial zoonosis, como acá recordemos el año pasado el problema de la encefalitis equina con muertes que hubo. Bueno, todo eso, si bien da la pauta de que existe el riesgo, es también ver cómo en otros países se están manejando la situación. Porque en definitiva, la globalización, que comenzó hace muchísimos años en muchas situaciones, y el comercio de alimentos es una de ellas, y la circulación de personas también es una de ellas, bueno, es lo que hace a que a veces, y pasó con la pandemia de COVID, empieza en un lugar y sigue para el otro. Entonces, para cerrar este punto, el compartir con otras realidades, por ejemplo, Europa, Latinoamérica, cómo están trabajando determinada situación, permite
decir, bueno, en el ámbito local, ¿qué tengo que hacer con la actividad privada o con la parte pública, que es la que define las políticas sanitarias? Sos presidente del IPSAL, lo dijimos, Iniciativa para la Seguridad Agroalimentaria Latinoamericana. Sí. Precisamente desde tu actividad en ese ámbito y con esa responsabilidad, ¿qué están haciendo en esta dirección? Bueno, una de las cosas muy importantes y muy fuertes es el tema de capacitación. Y hoy en día, una de las cosas que dejó la pandemia, y a mí me permitió estando afuera también, más allá de continuar con mis clases en la maestría en iSalud, que es una maestría en gestión de la seguridad alimentaria. De paso decir que iSalud comenzó siendo una universidad enfocada solamente cuando se habla de la medicina o la salud humana, pero hoy en día ya van 13 años que estamos trabajando en esto y la convocatoria es muy multidisciplinaria, licenciados en nutrición, tecnólogos en alimentos, o sea, eso es bueno, porque en los pequeños círculos se va informando y se va corriendo. Pero el tema de capacitación nos lleva a que, te decía esto de la virtualidad, hacer webinarios, por ejemplo, con Bolivia en tema de resistencia antimicrobiana, cuando fue la semana, en noviembre, con México, una problemática que hay allá es el gusano barrenador, la bichera, por ejemplo. En México, la amenaza con Estados Unidos, es una Fueron suspendidas en este momento las importaciones de Estados Unidos de ganado en pie desde México. Por eso, ves, Antonio, cómo cuando hablamos empezamos a relacionar, este problema acá, este problema allá. Es decir, por eso se habla de una sola salud y una salud integral. Entonces, eso es capacitación. Y en la capacitación, con información con base científica. Eso es lo importante. En ese sentido, siempre yo te digo lo mismo. Te felicito porque vos generás información con base científica y con situaciones reales. ¿Para qué? Para que no solamente siempre actuemos, se actúa en general siendo reactivo, sino proactivo. Es decir, trabajar en prevención. Y para trabajar en prevención hay que saber de qué se trata. Y para saber de qué se trata hay que transmitir, comunicar, capacitar. Bueno, una de las acciones que nosotros desde la IPSAL estamos propiciando es esto. Y también otra cosa interesante es que, por ejemplo, un proyecto con FAO en Perú para tuberculosis y rabia de los herbívoros, es que hoy, por ejemplo, FAO, sabemos, ¿no? Es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es un organismo de cooperación, está tratando de hacer proyectos a través de asociaciones civiles, o sea, de la sociedad civil, no solamente actuando directamente con, por ejemplo, el SENASA de Perú, sino a través de esto. ¿Y por qué? Porque es una forma de englobar a la parte privada. Entonces, la famosa acción pública privada se trata de mostrar a través de estas relaciones. Felicitaciones, muchísimas gracias por estar siempre con buena información y vamos a seguir charlando de la tarea que ustedes están realizando en el ámbito latinoamericano y mundial. Bueno, muchas gracias, Antonio. El doctor Leonardo Massitelli, el médico veterinario, el magíster, el consultor internacional, el docente, el presidente de IPSAL, nos deja un tema fundamental. ¿Por qué hay que trabajar y cada vez más intensamente de modo multidisciplinario, capacitando? ¿Por qué? Porque ante todo tiene que estar la salud, una sola salud. Seguimos en Mercado Visión, continuamos en Canal Rural.